Reseña crítica de la serie Amos del Universo, Revolución, sin spoilers. Serie animada de 5 capítulos recién estrenada en Netflix, donde cada capítulo dura aproximadamente unos 20 y tantos minutos, así que te la echas bastante rápido. Donde regresa como productor y escritor de esta serie el compañero Rennerdo, es decir, Kevin Smith, más conocido como director de cine, pero también ha escrito varias películas y sobre todo ha escrito algunos cómics, que él también escribió la temporada pasada, es decir, la de Amos del Universo, Revelación, la cual desafortunadamente recibió bastantes críticas y quejas por parte del público. Y sí, la verdad es que sí tenían razón. Así que se ve que Kevin Smith se puso un poco más las pilas y escribió realmente una temporada mucho mejor que la anterior. Que sí, no es perfecta, tiene sus fallitas, que ya hablaremos de eso más adelante, pero sí es bastante mejor que la temporada anterior. Quizás el único fallo, en este caso comparándolo con la temporada anterior, es que hay menos acción, pero realmente la historia vale mucho más la pena. Además también del uso de referencias, que no solo utilizó referencias a la serie animada clásica de los 80s de He-Man y los Amos del Universo, sino también un poquito también a la de los cómics clásicos y hasta de paso hasta un poquito de la película. Y claro, por supuesto también de los juguetes. Pero sobre todo, al menos lo que más me gustó a mí fue el uso de los villanos en esta temporada. Y además se toma su tiempo de revelarte el origen de Skeletor y la historia de este personaje, y además se las ve duras no solo He-Man, sino también en este caso el príncipe Adam. Y además te cuenta una historia bastante interesante de los báculos de poder, que realmente estaban un poquito olvidados en las series de He-Man. Así que como ves, realmente la temporada iba bastante bien. Desafortunadamente el último capítulo lo cierra bastante simple y sin chiste, y yo diría bastante cliché. Ahora sí que muy de serie animada de los 80s, ya sé que se basa en eso, pero no es para tanto, porque realmente la historia iba bastante bien, así que pudo haberse tomado un poquito más de riesgos, pero yo sé que Hasbro no lo hubiera dejado, así que entiendo la razón del porqué. Esto sí, para mí le bajó un poquito de calificación, pero también hubo una especie de moraleja ahí un poco sociopolítica, que realmente como que no tenía nada que ver con los Amos del Universo. Que sí, yo sé que los capítulos de la serie animada siempre había una moraleja al final, pero en este caso como que esta moraleja ahora sí que salió como del canal del Congreso o algo así. Así que realmente estos dos detallitos son los que le bajaron un poco la calificación, porque realmente la temporada es bastante buena, sobre todo si la comparas con la temporada anterior. Así que en general la serie está bien, se puede ver, diría yo que es un 7.5, pudo haber sido un 8, bastante sólido, pero sí tuvo sus cositas raras al final, pero de ahí en fuera es bastante disfrutable. Así que por lo menos para mí me quedo contento de que Kevin Smith escuchó las quejas y sí corrigió el camino. Así que, ¿qué piensas tú? Te leo en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo este video de las 3 curiosidades de la película del Proyecto Adam del 2022. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad, nos vemos en el siguiente video. Bye.